Hola, hola, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Ya más de 100 personas conectadas, más de 115 personas conectadas a las 9:01 de la mañana. Felicidades, bienvenidos, bienvenidas. Ya saben qué es lo que les voy a decir, muchachos. De entrada, qué bueno que estás conectado, felicidades, qué padre que ya andas aquí, listo para aprender, lista para aprender. Pero bueno, pues es necesario que mandemos mensajito por ahí a la gente de nuestro equipo. Hoy cerramos, esta semana la cerramos con broche de oro, porque el ponente que tenemos acá tiene muchos años de experiencia, se los hemos dicho muchas veces. ¿Qué pasa? Afuera hay muchísimos cursos, muchas mentorías, muchas horas que tú puedes invertir en meterte, en aprender, en captar algunas cosas, algunas dinámicas que te van a enseñar. ¿Y qué crees? De repente tú llegas aquí a una M Power y te dicen, hay una persona que te va a enseñar un tema el día de hoy que tiene 20, 30 años de experiencia en redes de mercadeo y el caso del día de hoy es así. Este señorón tiene 30 años de experiencia dentro de redes de mercadeo y cuando te está pasando las pepitas de oro que estoy segura que nos va a pasar el día de hoy, ni siquiera captas que es algo tan pesado, pero te estás quedando con la información. Eso, muchachos, es parte del don que él tiene. Y tú quieres que tu equipo escuche ese don, tú quieres que tu equipo se conecte con eso y que pueda llevarse esos años o esas muchas capacitaciones que pueden agarrar afuera y que tienen que pagar afuera, aquí gratis, con su cafecito, muchachos, conectados, bien tranquilos y que tú sepas que se van a ir tu equipo a aplicarlo allá afuera, a aplicarlo justo ahorita que andamos ya en los casi, casi que cierres de mes, cómo vas con tu rango, cómo va tu gente con su rango. Conéctalos el día de hoy, porque acuérdense que lo que aprendemos hoy en la mañana es lo que vamos a ir a aplicar allá afuera en las tardes con nuestros cierres. Y el día de hoy, te repito, tengo a un máster de másters que nos va a enseñar muchas cosas que van a impactar sobre nuestro negocio. Así que ayúdame a darle la bienvenida a nuestro querido profe y mentor José Manuel Muñoz con muchos números 222 porque estoy emocionada de que hoy vamos a aprender de usted, profe. Bienvenido a la sala. Muchas gracias. Yo estoy más emocionado, Connie, yo estoy mucho más emocionado. Muy buenos días a todos. Gracias, Connie, por esta presentación, por esta edificación y sobre todo gracias por todo lo que hacen, Jimmy y tú, al lanzar este gran proyecto de IM Power, con el que muchísimas personas tienen acceso a toda esa información, todo ese conocimiento para poder subir en su negocio. Y además, como dices tú, gratis, absolutamente gratis. Así es que es un placer, mi Connie, estar aquí contigo y con toda esta gente bella que está acá. Bueno, pues prepárense y pongan, por favor, donde quiera que estén, no dejen que haya ningún distractor. Tengan su libreta a la mano, tengan su pluma en mano, porque quizás hoy puedan recibir ese mensaje que tú necesitas para entender un poquito más de este gran movimiento en el que te encuentras y poder llevar tu negocio al siguiente nivel. También, no. Aquí estamos ya, listo. Ok. Quiero felicitar a todos los que ya estaban conectados cuando yo me enlacé. Qué bárbaro. Hay alguien que está ahí que hoy no tiene abierta su camarita, pero que yo admiro muchísimo, que se llama Lilian Nolasco. Ella siempre está. Me encanta, o sea, me encanta. Un abrazo, un saludo hasta donde esté. Qué bárbaro. Quien se capacita llega a diamante. Bueno, arrancamos y voy a compartir con ustedes algo el día de hoy que de lo poco que hemos venido aprendiendo durante este transcurso de años. Evidentemente, como muchísimos de ustedes, bueno, como todos ustedes, yo empecé esta industria sin saber absolutamente nada. ¿Quién de aquí empezó esta industria sin siquiera saber que existía esto? ¿Verdad? Yo creo que la gran mayoría de nosotros no sabíamos y bueno, yo no soy la excepción. Yo no soy la excepción, yo no sabía absolutamente nada cuando llego a conocer este modelo de negocios. Yo soy cuarta generación de docentes, imagínense, cuarta generación de docentes. En mi casa solo se escuchaba
lo único que te puedo dejar son tus estudios. ¿A quién le dijeron eso? ¿Sí? La única herencia que te puedo dejar son tus estudios. Y luego, estudia y triunfarás. ¿A quién le dijeron vale más pájaro en mano que ciento volando? ¿A quién le dijeron eso? ¿A quién le dijeron el que nace para maceta no pasa del corredor? ¿Quién escuchó eso alguna vez? ¿Lo escuchaste tú, Marina Rosa? Y si no lo has escuchado, este es el primer momento para que allá en mi tierra, de donde yo soy, de Sinaloa, eso lo repetían muy continuamente en casa. El que nace para maceta no pasa del corredor. Vale más pájaro en mano que ciento volando. Poquito pero segurito. ¿Quién escuchó eso? Poquito pero segurito. Y luego vas a terminar de estudiar y tienes que ir a conseguir un empleo. ¿Quién escuchó eso? ¿Sí? Y luego cuando estábamos, Julio Beltrán Mesa, cuando estábamos al final del último año de nuestra carrera profesional, entre nosotros, los compañeros del salón, no hablábamos acerca de qué emprendimiento íbamos a arrancar, hablábamos acerca de dónde íbamos a conseguir empleo. ¿Es correcto? Entonces, estamos celebrando nosotros en mi generación 20, ¿cuántos? Del 93, 25 más 7, 32 años de graduarnos como químico farmacobiólogos. ¿Eh? Y estamos programando una reunión de generación. Me encantan las reuniones de generaciones porque todo el mundo se queja, todo el mundo habla de sus achajes, me duele aquí, me duele allá, estoy inflamado de aquí, estoy inflamado de allá. Y cuando me dicen, ¿y tú, José Manuel? No, yo estoy al tiro, yo estoy al 100. Es música para mis oídos, pues cuando ellos empiezan a hablar de sus achaques. Entonces, me gustan esas reuniones de generación, me hacen recordar muchísimas cosas. Y bueno, una de esas es precisamente eso, ¿no? Que al final, cuando estábamos saliendo de quinto de profesional, pues la realidad es que todos estábamos pensando en dónde íbamos a ir a emplearnos, si la Secretaría de Salubridad, si la Secretaría de Educación Pública, si el Seguro Social, si el ISSSTE. No nos enseñaron, por lo menos en mi generación, a salir a buscar, a crear un emprendimiento. Entonces eso desarrolla ciertos patrones mentales en tu cabeza y es con esos patrones mentales con los que yo llego a esta industria. Y evidentemente, el primer reto que yo tuve al llegar a esta industria fue precisamente eso, el de iniciar con una conversión mental que me permitiera empezar a pensar de forma diferente, porque es obvio que si quiero tener resultados diferentes, María Idalia Ibarra Basurto, yo tengo que hacer cosas diferentes, ¿es correcto? ¿Cuántas veces han escuchado eso? ¿Quieres tener resultados diferentes? Entonces haz cosas diferentes. Y durante ese proceso de tanto tiempo, entonces empecé a escuchar a personas que querían lo que yo tenía. Observa esto. Una de las primeras enseñanzas que recibí en la industria fue esta. Escucha al que cree tener la razón, pero sigue al que tiene el resultado. Y si tienes una libreta, tú debes de anotar esto. Escucha al que cree tener la razón, pero sigue al que tiene el resultado. Y empecé a escucharlos y empecé a escucharlos, pero escucharlos en serio, no solo oírlos, escucharlos, ver cómo se comportaban, ver qué hacían, ver cómo, todo, cómo vestían, todo en absoluto, todo. Y dentro de todas esas cosas, entonces, pues evidentemente con muchas de esas cosas, implementándolas, entonces el resultado se fue dando hasta que hoy día, pues hoy día tenemos un estilo de vida totalmente diferente que el que teníamos como empleados y demás, y eso es lo que queremos para todos ustedes. Hoy seleccioné dentro de todas esas enseñanzas, 5 de ellas que quiero compartir con ustedes, ¿vale? Y yo les garantizo, se los firmo, que si ustedes llevan a la implementación esto que hoy día van a aprender, su negocio va a volar. ¿Quién de aquí quiere que su negocio vuele? ¿Quién de aquí quiere que no solo su negocio vuele y provoque un crecimiento explosivo, sino que además, quién de aquí quiere que que en ese crecimiento explosivo entonces haya un mayor porcentaje de retención? ¿Quién quiere eso? Ah, buenísimo. Bueno, pues ponte listo porque ahí viene ya. Este es el momento. Vamos a compartir 5 trampolines. 5 trampolines que hoy voy a compartir con ustedes, así les denominé. 5 trampolines, son muchos, los que seguramente son muchísimas las enseñanzas que hemos recibido todos los diamantes que ves aquí en estas presentaciones, en estos AM Power, pero hoy quiero compartir 5 trampolines contigo, 5 de ellos, que te van a impulsar al siguiente nivel. Y aquí te los voy a mostrar a continuación. Evidentemente, como te dije, yo venía de un proceso en el cual pues fui educado para ser empleado. Ese tema de que tienes que empezar desde abajo, ese tema que poquito pero segurito, ese tema
yo lo traía tatuado en mi mente y eso fue lo que me costó en definitiva más trabajo poder convertir, más trabajo poder transformar en mi vida. Pero una vez que fui escuchando a estas personas, ¿a quién escuchaba? Pues a los que tenían lo que yo quería, muchachos, a los que tenían lo que yo quería. Evidentemente hombres exitosos, pero no solo hombres que llevaban a través de esta industria ingresos suficientes a casa. Yo miraba algo más atrás de ellos, no solo los ingresos, no solo la parte económica, no solo el dinero que pudieran tener en sus cuentas bancarias o las casas enormes que pudieran tener o los automóviles de lujo que pudieran conducir. No era eso únicamente lo que yo miraba en ellos, yo miraba un poquito más allá o un mucho más allá. Yo observaba cómo era su comportamiento con su familia, observaba cómo era su trato con sus hijos, observaba cómo era su trato con las personas, observaba cómo las personas los seguían por quienes ellos eran, porque sabían que podían confiar en ellos, porque sabían que no les iban a fallar. Y todo ese tipo de cosas me hacían a mí darme cuenta quién era la figura a la que yo quería modelar. ¿Observas? A la que yo quería modelar, porque de nada te sirve tener todo el dinero del mundo cuando tienes un entorno familiar desgarrado, hecho pedazos. Eso no sirve de nada, ¿estamos de acuerdo? Y ninguno de nosotros quiere eso. Todos nosotros queremos vivir en abundancia, todos nosotros queremos vivir en felicidad y todos nosotros merecemos eso además. ¿Ok? Así es que empezar a modelar a estas personas y empezar a recibir de sus enseñanzas, tomar esas enseñanzas e inmediatamente, escucha esta palabra, es clave, apúntala ahí con mayúscula en tu libreta, luego recordarás por qué la apuntaste, e inmediatamente llevar a la implementación esas enseñanzas. ¡Pum! Eso fue lo que hizo posible que todo empezara a suceder. Y la primera de esas enseñanzas, el primer trampolín que tuve la bendición de aprender de alguien, yo recuerdo que me acerqué con alguien y le dije, oye, no le estoy entendiendo nada a esto. ¿De qué se trata, José Manuel? Se trata de que generes ingresos de carácter residual. En mi vida, muchachos, había escuchado de eso. En mi vida, ¿qué es eso? Ingresos de carácter residual. Corrí con mi esposa y le dije, dime qué es lo que él quiere decir. Y él me dijo, ella me dijo, es hacer una cosa bien una vez y cobrar siempre por ello. Esos son los ingresos de carácter residual, los que generan los compositores de canciones, los que generan los que tienen bienes raíces, los que generan los que escriben un libro y luego entonces lo venden y vuelven a hacer ediciones del libro. Ah, ya medio le entendí. Pero no estaba en mi patrón mental, me explico, no estaba en mi patrón mental. Entonces yo pregunté aquí, pregunté allá, y una de esas personas, uno de esos mentores me dijo, te voy a recomendar un libro, y me recomendó un libro de Roberto Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y entonces cuando yo vi el autor, yo corrí a casa y me acordé que tenía un libro que se llamaba Piense y hágase rico en casa que no había leído. Imagínense nada más, tenía ese tesoro en casa que nos lo había regalado un varón de la familia de mi esposa y yo simplemente tomé el libro, le dije gracias, le quité el moño y lo dejé arrumbado en casa. Piense y hágase rico, ¿te imaginas? Un tesoro para mi conversión mental y yo lo tenía lleno de tierra, lleno de polvo cuando me recomiendan el libro El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Entonces yo me acordé que ese era el nombre que yo había visto en el autor de ese libro, así es que empecé a leer ese libro. Empecé a leer ese libro y ¡pum! Mi cabeza voló. Mi cabeza voló, entonces entendí que no había ninguna razón por la que yo tuviera que trabajar toda mi vida por un sueldo. Cuando yo descubrí eso, fue como un despertar, ¿me explico? Como un despertar. Yo ahora tenía un nuevo conocimiento, ese nuevo conocimiento me decía que yo no estaba obligado a trabajar toda mi vida por un sueldo, que yo no tenía que brincar de un empleo a otro empleo a otro empleo para poder darle a mi familia lo que mi familia merecía tener, que eso no era cierto, que eso era una mentira, que yo no tenía que vivir toda mi vida intercambiando mi tiempo por dinero. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! ¡Qué descubrimiento tan grande! Fue tal el impacto que eso provocó en mí, el descubrir esta forma diferente de generar ingresos, esta forma diferente de ver la vida, además, de vivir la vida, además, que yo estaba tan emocionado que cuando hablaba con alguien yo le decía, ¿sabías tú que existen diferentes formas de generar ingresos, no solo la que nosotros estamos generando de manera lineal? Y él me decía, ¿cómo que es de manera lineal? Fíjate cómo transformó todo esto.
No tenía mayores herramientas, no tenía mayor entendimiento en la industria, pero ahora sabía que había ingresos de carácter lineal y había ingresos de carácter residual y que los ingresos de carácter lineal no eran otra cosa más que intercambiar mi tiempo por dinero y yo ya había descubierto que no tendría por qué estar dispuesto a pasar toda mi vida intercambiando mi tiempo por dinero. ¿Me explico? Impresionante. Y entonces, entonces sabía que existían otras formas de generar ingresos, entonces me empiezo a sentar con mis compañeros, yo era maestro, yo era docente, y yo me empiezo a sentar con ellos y les decía, lo que estás generando te alcanza, y ellos me decían, no, a mí tampoco, pero ¿qué crees? Acabo de descubrir una forma de cómo generar ingresos diferentes, y lo mejor de todo es que lo podemos hacer en nuestros tiempos libres. Increíble, que en mi vida hubiera pensado que existía esa forma, esa posibilidad. Y él volteaba intrigado y me decía, y, oye, pero ¿cómo es eso? Espérame tantito, estoy terminando de analizarlo. Estoy terminando de analizarlo, pero me acaban de poner en mis manos una oportunidad en la que podemos generar ingresos de carácter diferente, mucho más grandes que los que tenemos ahora y además en nuestros tiempos libres. Estoy maravillado, pero déjeme terminar de analizarlo y una vez que termine de analizarlo, entonces hablamos, ¿te parece? Si lo que encuentro es poderoso, hablamos. Y evidentemente me decían que sí, ¿ves? No tenía mayor conocimiento de nada, solo de eso. Y me decían que sí, luego me decían, sí, ok, perfecto, hablemos luego. Y al día siguiente tomaba el teléfono y les llamaba y les decía, ¿qué crees? Esto es una maravilla, es una gran oportunidad, tenemos que hablar, no podemos pasar toda nuestra vida viviendo de un sueldo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Te gustaría generar ingresos de carácter de manera diferente y en tus tiempos libres que te permitan que tu familia viva aún mejor de lo que vive? Sí. Ok. ¿Te gustaría que tus hijos fueran a los mejores colegios? Sí. A mí también. ¿Qué crees? Esto nos va a llevar hacia allá. Esto nos va a llevar hacia allá, está impresionante. Y los atraía a escuchar la oportunidad. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Anoche, mientras estaba revisando lo que iba a compartir con ustedes, dije, tú tienes que compartir con ellos cómo fue tu proceso, porque seguramente es lo mismo que ellos están viviendo ahora y tienen que saber qué es lo que estaba, qué es lo que tú viviste, qué es lo que tú pasaste. Así es que ese entendimiento, ese trampolín, fue literalmente un enorme trampolín en mi negocio. El abrirme la mente, el dejar de pensar como empleado, en abrirme a pensar como empresario, wow, eso fue una verdadera locura. Eso fue una verdadera locura. Yo no lo podía concebir, duré mucho tiempo y hasta el día de hoy me despierto por las mañanas pensando cómo es posible que nuestra vida se hubiera transformado como se transformó y todo tiene que ver con estos niveles con estos trampolines que te estoy presentando el día de hoy. El segundo trampolín fue en el momento que escuché a otro de mis mentores decir, hablar acerca de los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia. Cuando él habló de eso, dije yo, wow, es verdad, es cierto, es cierto, es verdad, existen diferentes formas de ver la vida. Eso por definición, me decían, son diferentes perspectivas acerca de la vida de las personas y es la forma en cómo cada individuo ve la vida con referencia a lo que otros puedan ver y eso se llaman niveles de conciencia. Y existen personas que viven en el primer nivel, me decía, y ese primer nivel se llama nivel de supervivencia. Y yo me recuerdo que le pregunté, oye, ¿y cómo es eso, nivel de supervivencia? ¿Cómo es eso? Y luego me decía, son los que se quejan de todo y por todo. Ingiasu, decía yo, ese soy yo. Ingiasu, ese soy yo. No, tú no puedes simplemente desde la frustración, desde el enojo, desde la tristeza, desde cualquier emoción negativa, tú no puedes desde ahí simplemente crecer. No se puede, pues. No se puede, es imposible. Y yo lo escuchaba. No era el hombre que tuviera toda la sapiencia del mundo, esa persona que estuviera yo escuchando, pero sí era el que tenía lo que yo quería. ¿Me escuchaste? Ni siquiera él lo sabía todo, lo que yo consideraba que tenía que hacer, saberlo todo. Pero tenía lo que yo quería, tenía una familia estable, estaba generando ingresos muy, muy importantes, vivía en una mejor casa que yo, sus hijos lo amaban, todo estaba perfecto, sus amigos, tenía un equipo enorme.
Y evidentemente esa era la persona a la que yo tenía que escuchar, ¿ves? Yo tenía lo que él quería, era tan sencillo como hacer lo que él hacía. Así es que para mí era muy obvio que lo único que tenía que hacer era escucharlo con toda la atención y con todos mis sentidos. Y cuando yo le pregunté, ¿y el siguiente nivel qué es? El siguiente nivel se llama cocreación, me dijo. ¿Y eso qué significa? Bueno, que a diferencia de la supervivencia, donde culpas a todos de lo que te pasa, ¿te ha pasado? ¿Conoces personas que de pronto dicen, ay, es que el gobierno, ay, es que el clima, ay, es que el seguro social, ay, es que me llegó tarde la recompra, ay, es que esto y lo otro? Siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto, siempre hay un por qué no se pueden hacer las cosas. Eso es el nivel de supervivencia, ¿eh? Y yo no quería estar ahí. Yo sabía evidentemente que si él estaba en otro lugar diferente al mío, algo tuvo que haber hecho. Y cuando le pregunté cómo brinco de nivel, fácil, me dijo, simplemente hazte responsable. ¡Pum! Y yo creía que era responsable, ¿me explico? ¿Cómo le dices a alguien hazte responsable cuando esa persona está en la convicción de que él es responsable? Increíble. O sea, me lo dijo de una manera tan elegante, tan bonita, tan amigable, que ni siquiera yo sentí el impacto de lo que me estaba diciendo, pero lo que en realidad él me estaba diciendo es que yo no estaba asumiendo el 100% de la responsabilidad por mi vida y que no iba a pasar nada en absoluto en mi propia vida a menos que yo estuviera dispuesto a aceptar el 100% de la responsabilidad de ella. Y ahí entendí. Ahí entendí, ahí dije, ok, ¿qué entendí? Soy 100% responsable de lo que pase. Soy 100% responsable de lo que pase. Si lo traslado al negocio, eso significa que el éxito tuyo no depende ni de tu upline, ni de tus downlines, ni de tus crownlines, ni de nada. Depende del 100% en que asumas tú tu propia responsabilidad. Es decir, no hay más culpables. Al principio me costó trabajo, claro, porque hacerte 100% responsable, al hacer eso, eso evidentemente te lleva a un riesgo ineludible. Si en el momento en que tú te haces 100% responsable de tu vida, 100% responsable de lo que pasa en tu negocio, de que no puedes culpar a nadie de lo que esté sucediendo en el mismo, de tus resultados y demás, pues evidentemente en ese momento, pues se acaban las excusas, se acaban los pretextos, ya no tienes a quién culpar. ¿Observan? Ya no tienes a quién culpar, pero ¿qué crees? Es el momento en el que creces. Ahí crecí, ahí pegué el siguiente estirón. Y luego me habló del siguiente nivel de permitir, del siguiente nivel del ser, del amor incondicional y todo. Pero me dijo, cuando tú brinques al siguiente nivel de permitir, me dijo, es porque ya tienes muy claro un propósito para tu vida, ¿no? Pero no quiero ni siquiera profundizar en eso. Lo que en ese momento provocó un impacto en mi negocio en particular, fue el salirme de la fase de la víctima, el salirme del culpar a otros por mis resultados, el asumir el 100% de mi responsabilidad y empezar a establecer en la práctica algo que fuera congruente con ese sentido de responsabilidad. Por ejemplo, establecer metas e ir por ellas. Establecer metas e ir por ellas. Desde el modo de supervivencia, donde todo el mundo es víctima, ahí nadie es capaz de plantearse una meta. ¿Por qué nadie se puede plantear una meta de ese nivel de conciencia? Pues porque simple y sencillamente, cuando tú te planteas una meta, eso te exige responsabilidad personal. ¿Observas? ¿Observan? Así es que ¡pum! ¡Pum! Ahí voló mi negocio. Ese trampolín fue impresionante. Ahora ya sabía que había formas de generar ingresos diferentes y también sabía que las personas que lo estaban haciendo y lo estaban haciendo con éxito habían brincado en su nivel de conciencia. ¿Observan? ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura eso! Eso fue impresionante para mí. Así es que fui, hablé con mi mentor y le dije, tenemos que hacer un plan de acción. Y él me dijo, eso implica plantearte metas. Y yo le dije, yo estoy listo. Así es que de hoy en adelante, te lo prometo, todo lo que pase en mi negocio será 100% de mi responsabilidad. Bon, siguiente nivel. Siguiente nivel. Tercer cosa. Tercer cosa, observa, el tercer trampolín, me encanta el tercer trampolín. El tercer trampolín, yo ya estaba, con estos dos trampolines, yo ya estaba entendiendo el negocio bien y evidentemente eso estaba haciendo posible que mi negocio fuera creciendo, fuera creciendo, fuera creciendo. Y un buen día tuvimos un evento grande en mi ciudad, en Culiacán, Sinaloa, y yo
recuerdo como si fuera hoy que un hombre viajó desde otro continente a ese evento, porque ¿qué crees? ¿Por qué crees que viajó desde allá? Porque mi upline, la persona que me había traído el negocio a mí, simple y sencillamente había dejado de hacer el negocio. Es decir, se fue, se rajó, se esfumó. Observan que si eso me hubiera agarrado a mí en el nivel de supervivencia, yo corro también junto con él. Observan, yo corro junto con él, porque si me hubiera agarrado en un nivel de conciencia de supervivencia, ese momento en el que mi upline se va, en el que mi upline simplemente decide ir a hacer otras cosas y me deja aquí en el negocio, y yo hubiera permanecido en el nivel de supervivencia, de víctima, de culpar, de excusarme, de eso, pues, ¿sí? Entonces, pues evidentemente yo hubiera agarrado mis maletas y hubiera corrido junto con él. Pero, ¿qué crees? Yo ya estaba en el otro nivel. Yo ya estaba en el nivel de asumir el 100% de mi responsabilidad, y evidentemente, junto con mi esposa, nosotros hablamos y dijo, nosotros vamos a permanecer, disciplina, constancia y perseverancia, vamos a hacer cosas grandes aquí. Y bueno, nos mantuvimos. Eso llamó la atención de esa persona viajó hasta Culiacán, Sinaloa, y cuando estuvo en Culiacán, yo recuerdo que tuvimos un evento grande, alrededor de 100, bueno, eran cientos de personas, no recuerdo el número exacto, pero sí eran más de 300 personas ahí. Y él llega y nos felicita enormemente, dice, ¡ay, qué padre, qué bonito está esto! Y todo muy bien, todo muy bien. Y yo, pues imagínate, yo como pavo real, hasta el momento en el que salimos de ese salón. Cuando salimos de ese salón, entonces él me dijo, quiero hablar contigo, pero ahora aquí a lo cortito. Bueno, el hombre no hablaba español, yo no hablaba inglés, así es que tuvo que venir un traductor a acompañarnos a nosotros, y cuando nos acompaña, entonces el traductor dice, yo le pregunto qué es lo que el hombre habla, y yo le pregunto qué es lo que él dice, y entonces él me dice, que todo está muy bien, me dijo, pero que lo único que te quiere preguntar es por qué vas lento y no rápido. Y yo le dije, ¿cómo es eso? A ver, vuelve a preguntar. Yo dije, te confundiste, qué mal traductor. Y él va y le pregunta, y el hombre le vuelve a responder, y entonces él viene conmigo de nuevo y me dice, él te está preguntando, te está diciendo, te está felicitando, dice que todo está perfecto, pero te pregunta por qué lento y no rápido. ¿Estás seguro? Sí, es lo que te está preguntando, que sí, ¿por qué lento y no rápido? En mi cabeza hubo un conflicto impresionante. El mismo hombre que me había felicitado, el mismo hombre que había pedido a la gente que se levantara a aplaudir de los éxitos que estábamos teniendo como equipo, el rango que habíamos alcanzado, cheque que habíamos alcanzado ese mes, que en mi vida imaginaba que lo pudiera alcanzar. Ese mismo hombre me estaba diciendo que yo estaba yendo lento y no rápido. Así es que la siguiente pregunta fue, pregúntale por qué me pregunta eso, pregúntale por qué me dice eso. Y entonces el traductor voltea y me dice, y ya no voy a traducir, ya les voy a decir lo que es para no ser más prolongada la agonía de esto. ¿Cuánto tiempo? Su pregunta fue, ¿cuánto tiempo te toma hablar con alguien? El traductor vino y me dijo, él te pregunta cuánto tiempo te toma hablar con alguien y presentarle el negocio. Y yo le dije, media hora, no más, media hora entre la conexión, entre la información, entre plantearle la visión, media hora, ¿ok? Me dijo, media hora, ¿ok? Dijo, es la misma media hora, escuchen la enseñanza, es la misma media hora que te va a tomar hablar con Don Hugo que hablar con Huguito. Habla con Don Hugo. Don Hugo es Don Hugo porque tiene visión. Don Hugo es Don Hugo porque la gente confía en él. Don Hugo es Don Hugo porque tiene solvencia moral, y cuando él convoca, la gente acude por quien él es. Huguito es Huguito por todo lo contrario, porque la gente no confía en él, porque nunca se toma nada en serio, porque no tiene disciplina, porque no es constante, no es perseverante, no es enfocado. ¿Me estoy explicando? Y entonces fue primera vez que yo vi esa recta que tú ves ahí. Primera vez que yo la vi. Esa recta que dice, ¿a quién invito? Ahora quiero que observes esa recta, y voy a tratar de transmitirte el sentido de esa recta. No importa, esa recta mide, fíjate bien lo que mide. Mide la influencia, la influencia. Ahora observa esto. Él dijo, no importa quién crees que seas, no importa el nivel de influencia que creas tener, no importa eso, no importa el dinero que tengas, no importa
cuántas habilidades tengas, no importa nada. Una vez que tú llegas al negocio, tú eres un número 5. Ok, le dije, yo soy un número 5, sí. Por naturaleza humana, dijo, por alguna razón que considero que es naturaleza humana, que desconozco, dijo él, las personas tienden a compartir esta gran oportunidad con personas que no tienen el mismo influencia que ellos tienen, el mismo nivel de influencia que ellos tienen, es decir, con personas que los admiran. Así es que de manera tradicional las personas van hacia atrás en esta recta, van a buscar personas que les admiran a ellos. ¿Por qué razón? Y luego me empezó a dar un ejemplo y me dijo, ¿por qué razón? Mira, porque si tú vas hacia atrás, hacia la izquierda disminuye la influencia. Allí está Hugo. Hugo sabe que tú tienes una mejor casa que él, Hugo sabe que tú tienes un mejor empleo que él, Hugo sabe que tú tienes un mejor coche que él, Hugo sabe que tu esposa está más guapa que la de él. Es decir, Hugo quiere ser como tú, dijo. Pero Hugo, su nivel de influencia es más pequeño que el tuyo. Ahora tú vas y traes a Hugo y evidentemente Hugo va a decir que sí, quiere ser como tú. Pero ahora Hugo, que es tu número 4, ahora él se convierte en tu número 5. Ahora es Hugo una nueva entidad en tu negocio y él es un número 5. Todo lo que tú hagas se duplica, lo que tú digas se duplica, lo que tú no hagas se duplica y lo que tú no digas se duplica. Así es que, ¿qué va a hacer Hugo? Hugo va a ir hacia la izquierda también como tú y va a ir con María. María, entonces, es aquella muchacha que siempre que estuvieron en bachillerato, que siempre que estuvieron en la prepa, estaba enamoradísima de Hugo. Hugo va con ella porque lo sabe. Hugo va y le dice, María, te traigo un negocio impresionante, maravilloso, y que no sé qué. María ni siquiera escucha nada. María sabe que esa es su oportunidad de estar al lado de Hugo. Siempre estuvo enamorada de él y le dice, sí, Hugo, lo que tú digas. Ahora Hugo tiene en María un nuevo socio. Pero María, con referencia a tu nivel de influencia, es un 3. Observa, pero ahora María es un nuevo número 5. ¿Y qué crees que va a hacer María? Va a ser exactamente lo mismo. María va a ir hacia atrás porque está viendo eso. Hacia qué persona me va a seguir el rollo, qué persona me admira, qué persona no me puede decir que no. ¿Quién es? Ya sé, Paco. Paco. ¿Y dónde está Paco? Ya me acordé, está en las canchas de básquetbol y corre con Paco. Y allá está Paco en las canchas de básquetbol, botando un balón, sudando y luego yéndose a la banca y tomándose una cerveza. Y ahí está Paco, no hace otra cosa más que estar en la cancha de básquetbol tomando cerveza con sus amigos. ¿Observan? No hace otra cosa. ¿Pero qué crees? Paco tiene un certificado de secundaria. Y gracias a ese certificado de secundario, Paco puede trabajar en la comercial mexicana. Si no, no pudiera trabajar ahí. ¿Y a quién crees que se lo debe? A María. ¿Por qué razón? Porque María le pasó todas las tareas mientras estaban en secundaria. Ahora Paco dice, claro que sí, María, dime de qué ni siquiera me digas de qué se trata ese negocio. Yo voy contigo, María. ¿Observas? Y ahora tú tienes 3 personas, pero en realidad no tienes nada, María. Tienes 3 personas a las que les tienes que llamar todos los días para decirles, conéctate a la M-Power. Tienes 3 personas a las que tienes que llamar todos los días para decirles, tienes que hacer tu recompra. Tienes 3 personas a las que tienes que hablar todos los días a decirles, tú eres un campeón, tú puedes, vamos con todo. Tienes 3 personas a las que todos los días tienes que hacer alguna acción para darles manivela, para darles cuerda, para que permanezcan en tu negocio. Tú crees que tienes 3 socios, pero en realidad tienes 3 cargas. Pero si haces las cosas al revés, me dijo, si vas por esas personas que tienen la misma influencia o mayor influencia que tú, entonces tu negocio va a ir mucho más rápido. ¡Wow! Me abrió la cabeza. Y entonces, cuando yo le pregunté a qué te refieres con influencia, personas, me dijo, y me dio un acrónimo. Apunta este acrónimo, por favor, apúntalo de manera vertical y con mayúsculas. Te voy a dar unas ideas, me dijo. Ideas se llama el acrónimo. Ideas, apúntalo así. Ideas. Y yo le dije, y yo le empecé a preguntar, ¿y la I de qué es? La I es de inconformes, me dijo. La I es de inconformes. Ah, los que se quejan. No, 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 me dijo. No, quejumbrosos no. Ojo con esta enseñanza. Quejumbrosos no. Negativos no. Personas inconformes que no están a gusto como están. ¿Observas? Pero están dispuestos a hacer más. La D es de dinámicos, que traigan la pila puesta y cargada, muchachos. De nada sirve que alguien traiga la pila puesta si no trae carga. Valía más que no la trajera.
le estorba, que traigan la pila puesta y cargada. D de dinámicos, pum, 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 pila puesta y cargada. La E de emprendedores, de personas que estén dispuestos a moverse de su zona de confort, ¿entiendes? La I es de inconformes, I es de inconformes, I es de inconformes, D de dinámicos. Inconformes no es quejumbrosos, acuérdense. Inconformes no es negativos, ay, es que el gobierno, ay, es que esto, ay, es que el otro, el clima, ese no. Dile no a esos. ¿Para qué los traes? Inconforme, dinámico, emprendedores, A de ambiciosos. Si yo hubiera estado en el nivel de conciencia de supervivencia cuando recibí esta enseñanza y él me hubiera dicho la definición de la A, ambicioso, yo lo hubiera tomado como un término peyorativo. ¿Me explico? Porque hubiera dicho, ¿cómo? Ambiciosos, ¿qué es? Es un término peyorativo, ¿no? Yo no me junto con ambiciosos, esas personas son malas, quieren más dinero. Si yo hubiera estado, si yo hubiera permanecido en el nivel de conciencia y supervivencia, eso hubiera sido mi forma de pensamiento. Bendito sea Dios que yo ya había salido de ahí. ¿Me explico? Y ahora entendía que una persona ambiciosa era aquella persona que no estaba conforme con lo que tenía, que no estaba conforme con el estilo de vida que vivía, que no estaba conforme con su condición y que quería más para él y para los suyos y se valía, pues. ¿Comprende? Y la S, aquí está la clave de todo. Esa S, todo ponlo con mayúsculas. La palabra que va después de la S es solventes, personas con solvencia. Y entonces, ¿qué se te vino a la mente cuando yo dije solvencia? ¿Qué fue lo primero? Ponme ahí en el chat, ¿qué se te viene a la mente cuando yo puse solvencia? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra solvente? Gusta vivir bien, persona que tiene dinero para invertir con dinero, con dinero, con dinero, con dinero. Ok, listo, ya no me pongas más. Eso es lo primero que se viene a la mente cuando tú escuchas la palabra solvencia. Pero esta fue la más grande lección de mi vida. Escucha esto. Él dijo, ya sé qué estás pensando. ¿Eh? Estás pensando en que yo me refiero a personas que tengan el capital económico. Personas que cuando abran su billetera caigan las tarjetas metálicas ahí y tú no tengas problema para el autoenvío. Pero en realidad yo no me refiero a esas personas, me dijo. Si tienen dinero, ese es un valor agregado significativo y está perfecto, está bien. Ayuda. Pero no me refiero a ese tipo de personas. Me refiero a este concepto, solvencia moral. Escúchalo bien, solvencia moral. Son aquellas personas que cuando convocan, la gente acude por quien ellos son. ¡Pum! Recorcholis, como dicen las caricaturas. Ahí lo entendí todo. Personas que cuando convocan la gente acude por quien ellos son. Puede ser el líder indigenista del pueblo, puede ser el político, puede ser Doña María la que hace las mejores tortillas de harina en el mundo mundial y todo el mundo corre con ella para comprarle y la aman. Puede ser la persona que está en el abarrote, en la tienda de la esquina, a quien todo el mundo quiere y aunque esté el Oxxo enfrente, ellos van y le compran en la tienda porque es don Ramón quien los atiende y porque le tienen confianza. Esas personas, wow, me voló la cabeza, solvencia moral, ahí estaba la clave. Y esa aumenta hacia la derecha, a eso se refiere esa recta. Y entonces, si tú, pero yo no conozco a esas personas que tienen toda esa, no te preocupes, tú conoces a Ramón, tú conoces a Pedro, tú conoces a Rebeca, ellos conocen a otros, así es que ve por una persona igual o mejor que tú. Él irá por una persona igual o mejor que él y de pronto estarás hablando con un número 8. Pero observen esa recta. Yo le pregunté a él, oye, ¿y los 9 y los 10? ¿Por qué no hablo con ellos mejor? No, me dijo, es que eso no los vas a encontrar, están en Dubái o están en un crucero, ¿sí? Pero el 8 me dijo, tiene ese nivel de influencia suficiente y es lo suficientemente exitoso, pero no está satisfecho. Aún no está satisfecho. Escúchalo bien, el 8 es exitoso, pero aún no está satisfecho. Eso significa que al escuchar tu oportunidad, entonces él lo va a escuchar, él va a atender. ¡Pum! Mi cabeza voló. Así es que busca a personas que están en la búsqueda. Ese fue su mensaje final. Busca a personas que estén en la búsqueda. A veces queremos convencer a todo el mundo, pues.
Y la realidad es que el secreto que él me compartió a través de esta línea fue el secreto que está en el filtro. Busca personas que están en la búsqueda, inconformes, dinámicos, emprendedores, están en la búsqueda, ambiciosos, quieren más para ellos, para otros, para sus familias, para otras personas. Y con solvencia moral, ¡pum! Tercer trampolín. ¿Observas? Tercer trampolín. Ahora entendía la valía del ingreso residual, sabía que ese ingreso residual era exponencial y que se me iba a llevar a la riqueza y a vivir en libertad financiera. Ahora entendía que lo único que me podía limitar eran mis creencias limitantes y yo tenía que salir del modo de supervivencia y hacerme 100% responsable de mi negocio, descubrir mi propósito de vida, ir con todo y por todo por él. Y entendí en este tercer trampolín que había personas allá afuera que también se sentían merecedoras al éxito y la abundancia y que era momento de hablar con ellos. Que no tenía ningún sentido que yo hablara con personas a las que les tuviera que dar chuchu todos los días, ¿ves? Cuando el mundo estaba lleno de personas que se sentían merecedores al éxito y la abundancia. ¡Wow! Me voló la cabeza, me llevó al siguiente nivel en mi negocio. ¿Observas eso? ¿Observas eso? Entonces, a mí en definitiva, no, es que es la única imagen. ¿Están viendo la imagen? Perdón, porque no, Maribel me dice, ¿están viendo la imagen esta, donde están todos los niveles, todos los trampolines? ¿Ok? Ok, buenísimo. No hay otra imagen, no hay más en la presentación, solo una imagen. Cuarto trampolín, las personalidades. Las personalidades, cuarto trampolín. Recuerdo que llegué y escuché una capacitación y en esa capacitación me decían, solo diles lo que quieren escuchar. Escuchen esta frase, solo diles lo que quieren escuchar. Cada individuo tiene diferentes características, unos somos diferentes a otros y depende de sus características, de su forma en cómo ven la vida, de su forma en cómo son, es la forma en la que tú vas a hablar con ellos. Híjole, esta capacitación en definitiva fue un poderosísimo trampolín más para mí. Y ahí fue el primer momento en descubrir las cuatro personalidades. La personalidad delfín, recuerda, lo vimos con David Nieves en la semana, la personalidad delfín, la personalidad esa en el que las personas son alegres, son extrovertidas, son dicharacheras, son esas personas con las que quieres pasar tu tiempo. Bueno, ese delfín, a esas personas lo que les gusta es divertirse. Divertirse, eso es lo que les mueve, divertirse. Así es que cuando hables con ellas, háblales de viajes, háblales de diversión y sobre todo háblale de quienes están haciendo esto junto con nosotros, esto, y vas a ver que eso le va a fascinar, le gusta relacionarse con todo el mundo. Y luego los ballenas, los ballenas son esas personas a las que les gusta ayudar a más personas. Cuando tú identifiques a un ballena, solo habla de esas cosas en las que él pueda darse cuenta de que a través de este negocio puede ayudar a muchas más personas. Esa es la palabra clave para ellos, ¿sí? La palabra clave para ellos es esa, pero también la pregunta que se hacen es ¿cómo? Observas, el delfín es quiénes están aquí, quiénes están aquí. Háblale que está María, que está Ramón, que está Pedro, que van a viajar por un crucero, que van a hacer cosas juntos impresionantes. Pero también están las ballenas, lo que su palabra clave es ayudar. Ellos se preguntan cómo lo hago, entonces tú simplemente tómale del hombro y dile, estamos juntos en esto, lo haremos juntos, vamos a ayudar a muchísima gente. Qué impresionante. ¿Eh? Yo di una presentación de oportunidad después de que yo aprendí esto, me acerqué con una persona que era la representante del DIF en mi estado y cuando me siento con ella en la mesa, yo abro mi carpeta para mostrarle la presentación, ella se pone en la orilla para ver lo que yo le iba a presentar y yo le quito la carpeta y le digo, no, no, perdóname, pero no te puedo decir nada, no te puedo mostrar nada a menos que tú y yo coincidamos con esto que te voy a compartir. Este movimiento, este emprendimiento, este negocio tiene todo que ver con ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Así es que si tú, amiga, empatas con esta filosofía de ayudar a más personas, entonces hablamos de esto. Si no, no tendría ningún sentido. ¿Y qué crees que hizo ella? Por supuesto que sí. Hablemos de esto. Ese fue el momento del cierre en realidad de esa presentación, aún sin darla. ¿Observas?
porque yo sabía cuál era su personalidad, era una ballenaza, le encantaba ayudar. Si yo le hubiera hablado de viajes, de dinero, de rangos, de cheques, pues evidentemente me hubiera mandado por un tubo, pero yo reconocía su personalidad y luego el erizo, el que no te puedes sentar con él sin antes ir más que preparado para responder cualquier pregunta, porque el erizo es estructurado, estructura es su palabra clave, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? También, entonces, su pregunta clave, su pregunta que siempre trae en su mente es ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Entonces yo tenía que ir preparado con todas las herramientas cuando me sentaba con un erizo. Cuando yo aprendí todo esto, muchachos, wow, evidentemente todo fue mucho más sencillo. Y un tiburonazo, aquel que simple y sencillamente le encantan, le fascinan, le apasionan los retos, el que se las come ardiendo, el que puede con todo y por todo, ¿observas? Esa es simplemente la única pregunta que hay en su cabeza es ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Un día me senté con un tiburón, abrí la carpeta, yo sabía que era tiburón porque la persona que me lo presentó me dijo es un tiburonazo, me habló de su perfil, me habló de qué hacía, de cómo era su familia, a qué se dedicaba, qué actividades hacía en sus tiempos libres. Yo sabía que era un tiburonazazazazazazo. Así es que me siento con él, abro la carpeta y entonces antes de decirle más nada le digo, bueno, estamos creando la plataforma de crecimiento de un negocio de carácter internacional. A partir de aquí, entonces se va a crear todo ese crecimiento internacional. Así es que a mí me hablaron de ti. Me dijeron quién tú eras, pero yo no te conozco. Así es que solo tengo una pregunta para ti. Yo te voy a mostrar esta oportunidad para expandir este negocio de carácter internacional por el resto del mundo. Pero antes quiero saber por qué tendría yo que asociarme contigo. ¿Por qué tendría yo que hablar contigo? ¿Quién eres tú? ¿Observas? Lo monté inmediatamente en zona de reto, le cambié la perspectiva de las cosas, pero de volada, ¿observas? De volada. ¿Por qué yo tendría que hacer negocios contigo? Y entonces ya le empezó a decirme, yo soy determinado, yo soy enfocado, todo lo que yo hago lo logro hasta el final y chalala, chalala, chalala. Ok, ya que me dijo todo eso, entonces le dije, ok, en realidad no sé si esto sea para ti, pero lo que sí sé es que Ramón, ¿conoces a Ramón? Sí, ok, es que Ramón está teniendo un éxito impresionante. Yo sabía que él como un tiburonazo miraba a Ramón como alguien que no haya llegado a tener el éxito de él. Así que, ¿qué estaba haciendo? Lo volvía a montar en la zona de reto, ¿comprendes? Entonces, cuando entendí que el tener claro la personalidad de mis prospectos para compartirles la oportunidad, la personalidad de mis socios para ver cómo relacionarme con ellos, me podría ayudar muchísimo a llevar mi negocio, ahí fue un trampolín más en mi negocio. ¿Observas? Esas son las personalidades. Cuarto trampolín. Y el último trampolín, y con ese cerramos, se llama botón caliente. Botón caliente. Escúchame bien. Botón caliente. ¿Te acuerdas cuando dije hace un momento solo diles lo que quieren escuchar? ¿Ok? Tiene una correlación directa con eso. Botón caliente. Me di cuenta que si al momento del tomar el teléfono para invitar a alguien a mi negocio, yo tenía la respuesta a esta pregunta conmigo, yo tendría toda la ventaja. Y la pregunta es, ¿por qué lo haría? ¿Escuchaste? ¿Por qué lo haría? Desde ese momento jamás tomo el teléfono para llamar a alguien a menos que sepa que esa persona está interesada en hablar conmigo. ¿Y cómo sé que esa persona está interesada en hablar conmigo? Porque yo ya conozco cuál es su razón. Por eso es muy importante escuchar a las personas, escuchar y hablar menos. ¿Observas? Por eso la importancia de que tengamos dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Cuando recién arrancamos nuestro negocio, las primeras personas con las que compartimos son nuestro círculo caliente, personas que conocemos y nos conocen, personas en las que confiamos y confían en nosotros. Me explico, eso te da un valor agregado muy importante porque además con esas personas seguramente hablaste ayer, seguramente hablaste hoy mismo en la más temprano, seguramente hablaste la semana pasada y son personas de las que conoces aún cosas de su vida, pues, cosas de su vida. Así es que eso fue una gran ventaja para mí. Fue una gran ventaja. Cuando yo descubrí que solo tenía que identificar el botón caliente y presionarlo en cada momento, ahí todo voló.
Así es que cuando conocí a uno, cuando hablaba con uno de mis amigos y mi amigo me decía, es que tengo que sacar a mi hijo del colegio, no tienes idea, José Manuel, no me alcanza, ¿qué me estaba dando? Su botón caliente. ¿Tú crees que en ese momento yo le dije, yo tengo un negocio poderosísimo, no tienes idea de lo que está pasando? Bla, bla? No, yo lo escuché y esta es una de mis frases favoritas. Por favor, apúntala con mayúscula. Te entiendo perfectamente. Yo también estaba igual, yo también pensaba igual. Empatía, por el amor de Dios, este es un negocio con personas. Así es que cuando él me dijo, oye, José Manuel, es que tengo que sacar a mi hijo del colegio, y yo le pregunté por qué, no me alcanza, me dijo, ok, no te alcanza y no has buscado algo más que hacer. Y él me dijo, sí, todos los días por la tarde hago algo, pero no me alcanza, no es suficiente, ok. Esa es la persona correcta, sí, una persona que está en la búsqueda, una persona que además tiene un deseo, el de llevar a su hijo al colegio, el de mantenerlo en el colegio, ese es el botón caliente. Así es que yo lo único que le dije fue, ok, ¿sabes qué? Estoy analizando algo. Sí, está buenísimo para generar ingresos importantes adicionales a los que estamos generando tú y yo en nuestros empleos. ¿Qué te parece si una vez que lo termine de analizar, si esto es efectivamente bueno, entonces hablamos, tomo el teléfono y te llamo, te lo prometo que te llamo? Y él me dijo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Al día siguiente tomé el teléfono y le llamé, ¿qué tal, Pascual? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, José Manuel? Ni te imaginas, ni te imaginas, con todo el entusiasmo, ¿ves? Con todo el entusiasmo, ni te imaginas, es que esto está espectacular. ¿Qué, José Manuel? ¿Qué? De lo que hablamos ayer, ya lo analicé, ya lo revisé, es una locura esto, tenemos que hablar. Nos vemos mañana a las 4 o a las 6 de la tarde, ¿a qué hora se te facilita? Doble alternativa, ¿lo ves? 4 o 6 de la tarde. José Manuel, pero antes dime de qué se trata. Yo sabía su botón caliente. Yo no le iba a decir, se trata de una compañía mexicana que tiene 3 años, que ha hecho más de 200 diamantes, que está expandiéndose por el mundo. No, yo lo único que le dije fue esto. Se trata de que Pascualito permanezca en el colegio. ¿Tú crees que vino o no vino? Claro que vino. Sí, yo lo único que hice fue tocar su botón caliente, pero respondí a su necesidad, respondí a su deseo ardiente, a lo que él necesitaba resolver, ¿comprendes? Y ahora, entonces yo tenía ese botón para presionarlo en el momento en el que él quisiera rajarse. Cuando él se quería rajar, yo le decía, oye, ¿y qué pasa si te rajas? ¿Vas a volver a sacar a Pascualito del colegio? Ah, no, vamos para adelante, vamos con todo. ¿Observas? Tener el botón caliente de alguien es como es como descubrir la herida de alguien y tú tener un limón en la mano y el momento que esa persona entonces quiera desistir, ¡pshum!, le exprimes el limón. Eso es el botón caliente, ¿ves? Así es que tener el botón caliente a mí me ayudó muchísimo y cuando yo empiezo a desarrollar mi negocio y te sugiero que hagas lo mismo, no empieces a trabajar con alguien en la expansión de un negocio de Hugo, de Pedro, de Luis, sin antes sentarte con él, abrirle tú tu corazón, decirle por qué haces este negocio, decirle cuál es tu propósito, decirles cuáles son tus sueños, que te conmueva además a ti, porque una vez que tú le dices a esa persona lo que tú anhelas, lo que tú deseas en el fondo de tu corazón, cuando tú eres transparente con él y te abres de capa y espada, ese es el momento en el que él se va a abrir contigo y te va a decir por qué razón haría esto, por qué razón estaría dispuesto a compartir esta oportunidad todos los días, por qué razón estaría dispuesto a imprimirle punch todos los días, por qué razón estaría dispuesto a sacarla del parque todos los días, por qué razón estaría dispuesto a hacer cosas extraordinarias todos los días, a salir de su zona de confort. Y lo va a hacer porque tú se lo dijiste primero, ¿ves? Conexión, negocio de personas. Estos cinco trampolines los quise compartir contigo el día de hoy. Y quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esto. Yo soy un convencido de que cualquier persona en el mundo puede tener éxito en este negocio. Cualquier persona, siempre y cuando entonces logre entender que su crecimiento es directamente proporcional a su autoimagen, a su autoestima, ni siquiera lo que cree que es. ¿Me explico? Muchas veces escuchamos, la creencia es la que marca la diferencia, si lo crees, lo creas. Sí, sí, es una partecita, pero en realidad yo soy un convencido que más allá de creer está el hecho de que tú observes tu valor, observes tu valía, realmente eres un hijo de Dios, eres impresionante, estás hecho imagen y semejanza. ¿Por qué no darle todo y con todo? ¿Por qué no llevar tu negocio al siguiente nivel? ¿Me explico? ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no hacer eso? De eso se trata esto, de eso se trata esto. Estamos a nada del cierre.
Y hoy tú tienes estos 5 trampolines. Tú eliges qué vas a hacer con ellos, pero te prometo algo, que si simplemente los dejas en tu libreta, nada va a pasar. Nada absolutamente va a pasar. Pero si vas y los implementas, prepárate, porque tu negocio va a ir al siguiente nivel, tu estilo de vida va a ir al siguiente nivel y la mejor parte de todo, vamos a impactar la vida de miles y miles de personas, porque una vez que tú descubres cuál es tu propósito y tú entiendes que el propósito de nosotros como equipo, el propósito de nosotros como compañía, el trabajar todos juntos, tiene un solo objetivo, impactar la mayor cantidad de personas posibles, entonces tú vas a volar en tu negocio. Estamos a nada de cerrar. Es momento de dar el extra. Es momento de entregarlo todo. Anímate a darlo todo en la cancha. Si tú estás aquí y ahora mismo no has terminado de hacer tu upgrade, ponte esa meta. Ve y haz que suceda. Demuéstrate lo que eres capaz de hacer. José Manuel, es que no sé de dónde, cómo lo hago. Mira, enfócate en lo que quieres y el universo va a abrir todos sus espacios para ti. Ve con todo y por todo hasta que suene la última campanada. Demuéstrate a ti mismo lo que eres capaz de lograr. Demuéstrate a ti mismo. Yo sé que lo puedes hacer, pero no es suficiente con que yo lo sepa, pero sí es suficiente con que tú te des cuenta. ¿Ok? Así es que vamos con todo, vamos por todo, a hacer el mejor cierre del mes. Y bueno, a sacarla del parque. Y bueno, me encanta esto, pero pues ya me tengo que ir porque el tiempo se nos agotó. Así es que ahí están los 5 trampolines, úsalos. Gracias, Connie. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Dios me los bendice mucho. Muchísimas gracias, mentorazo de mentores. Vamos a abrir los micrófonos para que puedas regresarle en forma de gracias esta súper mentoría a nuestro querido profe José Manuel Muñoz. ¿Listo? Dios lo bendiga. Gracias, Gracias. José Manuel, muchas gracias. Muy buena mentoría. Muchas Gracias, José Manuel. Gracias. Gracias. Muy buena información. Gracias. Mis respetos, muchísimas gracias. Gracias. Millones de gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Bendiciones. Excelente fin de semana para ti. Gracias. Excelente día. Recuerda que hoy hay presentación de a las 8 de la noche. Tema de empresa. Más de tu